Dice composición. Es importante leer las funciones, pero dice, bajo ciertas condiciones es posible definir, no siempre, eso quiere decir, bajo ciertas condiciones, o sea, no siempre cumplen esas condiciones. Definir a partir de dos funciones f y g una nueva función llamada la compuesta o la composición de estas funciones f con g. La composición se escribe como está aquí en el lado de la derecha, en paréntesis g, compuesta, redondito, f. Así se escribe. Para hacer la composición, primero hay que ver cómo va f y cómo va g. Ojalá se pueda ver porque está medio borroso. F va de A hacia B, eso es importante. Su conjunto de partida es A, el conjunto de llegada es B. Y G va de B hacia C. Interesante, han puesto el mismo conjunto B. Para explicar la composición, primero, si van a hacer G con F, primero van a empezar a leer por el lado de la derecha. Primero F, después G, para escribir o dibujar. A la derecha está F, pero es la que va a ir al lado de la izquierda. Se hace en orden inverso. Entonces se está poniendo F. F va de A sobre B, aquí está el conjunto A. Y me imagino de negrito continuo es el conjunto B, es lo que ha puesto aquí. Y así, la función G, que está yendo de B, aquí le ha puesto una B', aquí arriba no se ve esa B'. Aquí hay una manchita arriba de la B'. Puesto en puntos discontinuos por punto B. Y sobre C. Bien, si en el conjunto está el punto X o el elemento X, que puede ser un punto, un elemento, un par, una terna, una matriz, no sé, toda una cosa. ¿Listo? Su imagen, según F, después es F de X por su imagen. Pero de esta que está en B, de F de X, su imagen se llamaría G de F de X. Pero al final, si pasa por con dos flechas seguidas, como en la transitividad de las relaciones, se está armando una directa. De X su imagen es G de F de X, o G compuesta con F en X, directo. Esa flecha de abajo larga, por abajo, es la idea de la composición, saltar este conjunto B. Pero no se salta sino más por así. La idea es de que para que exista composición entre la imagen de la primera en el dibujo, o sea, de F, y el dominio de la segunda, es decir, el primero de G, haya intersección que no sea vacía, para que podamos hacer este salto. ¿Me entiende? De nuevo es como la de silogismo hipotético en lógica, la de la transitividad en relaciones, pero en funciones es algo mucho más especial, directo. Voy a suponer que alguien en la escuela, sobre todo en la escuela, ha sido muy inteligente y ha saltado de curso. A veces no es inteligencia, no solo porque su mamá, la directora, su tía, no sé, pues, tiene influencias y le hacen pasar saltar. En las plurinacionales, yo sabía que en el equipo de fútbol, el equipo de Chapare, clasificaba por mes y ha llegado a la final. Me acuerdo que, no sé en qué año está La Paz, hace un año, no sé, pero han ido en avión, se han ido a un hotel, no se han ido donde estaban los demás, y nuevamente han querido ir ganando por mes y han llegado a la final. Mal equipo, perdía, recuerdo que estaba en el estadio esa vez y perdió 2-0 contra Bolívar, el Colegio Bolívar, les ganó. Pero por mesa han ganado a clasificar. Entonces, la idea es esa, por favor, para hacer este salto así, para hacer este directo, ¿me entiende? Tendríamos que haber estos dos años, o sea, para clasificar tienen que ganar sus partidos. No puede ser que por mesa, por debajo, por amarres, por defectos, problemas de otros, por observaciones, hagan eso, pero han hecho eso, de verdad. He estado en algún partido y después me he enterado por prensa que habían ido a La Paz, que habían ido en avión, que habían estado en un hotel, cuando el resto estaban, pues, generalmente les dan alguna entidad, no sé, militar, un cuartel, y ahí les hacen documentos. Un colegio, pero ellos han ido solamente directo a un hotel, en avión, no nada de blog, discriminación grave. Ya. Yo voy a hacer este gráfico ahora con GeoGebra para explicar. Así que voy con posición. Voy a hacer un poquito
Masa en 8 menos alfa. Lo mismo que está ahí, pero con más color, vamos a hacer esto. Y ese color tiene que ir. Digamos que en azul está yendo el conjunto de azul, el conjunto rosado, y aquí hay un conjunto naranja, y este conjunto naranja va a un conjunto verde. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner que esta es A, pero esto en color, en un solo color. Este es A, este es B, aquí está C, aquí está D. Y ahora los nombres de las funciones muy importantes. Aquí está la función, como se ha dicho hace rato, ¿no? Sería F, F, y esta sería la función. ¿Se puede ver, por favor? Y esta composición se escribe, se anota como G compuesta con F. Y para hacer eso es como si hubiese agarrado y hubiese leído por el lado de la derecha. Hubiese leído aquí. Sí, primero G y después F. Por favor, es muy importante tener en cuenta eso en la lectura. Se lee de derecha a izquierda. Se lee de derecha a izquierda. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por favor, pueden responder. Señor Iván, ¿se entiende? Vamos al 4 y 19, nadie escribe. Hace rato escribimos sí, 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 nada más. Señor Iván, ¿se entiende? Cristian, hay dos Cristians. María Joaquina, ¿se entiende? Hola. ¿Se escucha? Se escucha, Inge. Bien. Se escucha, Inge. Gracias. Entonces aquí B inter C, y aquí voy a escribir, esa es la parte fundamental. Explicar con calma. B inter C tiene que ser diferente del vacío. Tiene que haber alguien aquí en la intersección. Y cuando hago B inter C, voy a pintar esta zona. Vamos a ver si todo bien. ¿Están viendo? Estoy pintando esa zona de color azul. ¿Ve? Si no hubiera elementos en esa zona, no hay composición. Cuando hemos leído a la composición, que decía, ¿no? Bajo ciertas condiciones, y esta es la condición, pues, muy importante, la que vale, es de que la intersección entre el dominio de una con el conjunto delegado o el codominio, como dicen, de la otra, debe ser diferente del vacío. Pero no es cualquiera con cualquiera, es en el orden de acuerdo a lo que tú estás sacando. Voy a volver a hacer el dibujo. Vamos a ver ahora composición de F con G. Para la composición de F con G, con los mismos colores voy a hacer, estaría yendo naranja, otro verde, el otro es azul, y finalmente rosado. Veamos nombres. La primera de naranja verde se llama G. La segunda del azul al rosado se llama F. Y la composición total sería esta de aquí a este conjunto. Esa se llamaría, si voy a leer del lado de la derecha, hace un rápido después. ¿Quién va primero? F. Muy bien, F. Compuesta con, después de F, ¿quién va? G. G. Eso es. Se lee de la derecha a la izquierda. Se lee de la derecha a la izquierda. Pero aquí
Si le vuelvo a poner los nombres, se me olvide poner los nombres de los conjuntos. Este naranja es C, el verde es D, el azul es A y el rosado es B. ¿Entre quién y quién habría que tener intersección? Entre D y A. Aquí tendría que escribir, en verde es chulo escribir, D inter A o A inter D, de intersección A, debe ser diferente del vacío. Si no, no habría composición. Esas condiciones son esenciales, necesarias e importantes. Indicar esto. ¿Se capta? Se quiere un viaje directo. Aquí es una explicación muy clara, muy importante. Es el desdoble de líneas. Quizás a su barra, a su OTB, no sé qué se llame. Llega a algún tipo de proof, micro, taxi proof. Pero ustedes deben saber que todo el tiempo hay desdobles. En Quillacollo antes había solo una línea de micros, después dos, después una de proofs, después dos de proofs. Ahora creo que son 5 o 6 o más de proofs que van de Quillacollo hasta Puchama. Pero por cada uno, por ejemplo, yo uso el 2.5, pero también hay el 2.7. A veces tengo que ir en otro, entonces 2.60, 2.70, 2. Hay varios. Por cada uno de estos hay varios. Entonces ya no es 1, 5, 10, debe ser como 15 líneas o 20 líneas que van de Quillacollo a Puchama. No es poquito, eso se llama desdoble. Y la idea de esos desdobles es tomar algo que ya se tiene, ¿sí? Una ruta más o menos conocida, y combinarla con otra ruta que es comercial, hay pasajero, etc. Esa cosa que se llama desdobles, como una composición de funciones. Vamos a ver estos ejemplos ya. Pero primero, alguna pregunta de cómo se anota y qué es lo importante. Esto que está en el recuadro verde o negro, B inter C diferente del vacío y D inter A diferente del vacío, es importante. Y antes de que me olvide, la composición no es conmutativa. Al rato es muy diferente, no tiene por qué ser igual. Se pueden dar casualidades, pero no tiene por qué ser igual. Por ejemplo, lo que está escrito aquí, que es poco. Es diferente. No es conmutativa. Esto es diferente. No es conmutativa la composición. Voy a escribir no conmutativa. No es conmutativa. Es asociativa. En algún rato les he escrito que si componen, por ejemplo, una función con su inversa, la inversa con la función, es lo mismo. Siempre sale la función identidad que se llama x, f a la menos 1, por ejemplo, compuesta con f. Las dos nos van a dar a la función identidad que es x. Esto sí, pero es una propiedad que tiene de una función compuesta con su inversa o su inversa con la función. Puede ser g con g menos 1, o g a la menos 1 con g, o h a la menos 1 con h, o cosas así. Siempre va a dar la identidad. Esa es una propiedad que tiene. Pero no es conmutativa, sí se puede asociar, porque pueden ser no solo dos, pueden ser 3, 4, 5, varias funciones. Hasta ahí la composición está clara. Esto no se le ha explicado, solo se ha explicado la formulita. Y la formulita incluso puedo buscar en internet, les explica. Va a ser bueno, voy a explicar eso. Pero lo importante es esto, esta es la parte fea. Esto no explica cualquiera. La formulita se aluce de afuera adentro, de dentro a afuera, reemplaza cosas. Necesito, vamos a ver. Entonces, mientras tanto voy a poner, a ver, justo voy a buscar. Está en YouTube, están viendo, ¿no? Vamos a escucharnos, por favor. De dos funciones. Vamos a entender qué es eso de composición, viéndolo con ejemplos. Con ejemplos nos va a quedar muy clara la idea. La composición de dos funciones se escribe de esta forma: f, un circulito, y g. Esto es la composición de f con g. Aquí abajo tenemos la composición de g con f. La composición también se puede hacer con la misma función, f composición f y g composición g.
Estas 4 composiciones las vamos a calcular para que quede muy clara la idea. Empecemos con la primera composición, f composición g de x. La composición equivale a lo siguiente, equivale a f evaluado en g de x. Esto lo que quiere decir es que en cada una de las x de la f se va a sustituir lo que vale g. Es decir, en lugar de la x vamos a poner unos paréntesis y dentro de esos paréntesis ponemos el 2x menos 1, que es lo que vale g. Lo que vamos a hacer para verlo muy claro esto es escribir la función f aquí delante, porque es la f la primera que aparece aquí. Escribimos la función f, pero en lugar de la x vamos a escribir unos paréntesis de esta forma. Tenemos 5 paréntesis y más 3. Como aparece aquí, 5x más 3. Dentro de estos paréntesis vamos a escribir lo que vale g. G vale 2x menos 1, así que ponemos 2x menos 1 aquí. Y esa es la composición. Ya lo que resta hacer aquí son las operaciones de multiplicaciones y sumas. Multiplicamos 5 por 2x, nos queda 10x, y 5 por menos 1 nos queda menos 5, y el más 3 que teníamos aquí simplemente lo pasamos. Reducimos términos semejantes, el 10x no es semejante con ninguno, así que lo pasamos, y menos 5 más 3 nos queda menos 2. Bien, adelantaré un poquito porque si no vamos a tardar. ¿Qué con f? Si se puede escuchar y ver, por favor, va a escribir primero g, luego f de x. Vamos a ver. G y más adentro, más abajo. G, f de x. Recuerden que cuando escribe g, porque está trabajando de fuera adentro, va a escribir 2x menos 1, pero esa palabra x la va a trabajar como fuera, si fuera un paréntesis, le va a dejar un espacio para colocar, ya no x, sino f de x. En un paréntesis va a colocar 5x más 3. Veamos un poquito. Ahí está. 2, porque está haciendo g, lo de fuera. 2, le deja un espacio donde iba x y luego menos 1. ¿Qué coloca dentro de ese paréntesis? Pues dice que aquí dentro está g, adentro de su paréntesis f de x, y f de x es 5x más 3. Adentro del paréntesis, a ver, vamos, colocando 5x más 1. Multiplica 2 por 5, 10, 2 por 3, 6, 6 menos 1, 5, sale 10x menos 5, más 5. 10x más 5. ¿Se entiende la composición, por favor? Bien, voy a hacer. Vamos a trabajar con lo que ha dicho él. F. Ahí está. Lo que no ha puesto en el problema, y son, eso es como si le ha puesto el motor, pero no vemos si el auto es, se ve en Fórmula 1, de uno de esos de 5 millones, de 10 millones, o simplemente de uno de, ¿cómo dice? De 10.000, de 8.000, de 6.000, uno de estar taladito, ¿no? La carrocería. Esta función vamos a suponer que va de los reales, suponer por ahora sobre los reales, pero enseguida vamos a ver si es cierto o no es cierto. Solo que esto debería ser de otro colorcito para que ya empecemos a diferenciar qué tal este verde. ¿Ya? Al que, y volvemos al negro, al que f de x es lo que le ha puesto, vamos a ver, ¿ya? 5x más 3. En el ejemplo del video está 5x más 3. Vamos a la otra, la función que. La función que a los puntitos y necesitamos colores que les parecen azul, reales, sobre reales. Y el otro que sea de color que les parece naranja, para diferenciar. Sigo. Tal que g de x, lo que dice ahí en el ejemplo es 2x, 2x, estamos escribiendo 2, menos 1. Ya, tengo, voy a sacar. ¿Cuál quieren sacar? ¿El GOF o el foco? Hola. ¿Cuál quieren sacar? ¿El GOF o el foco? Perdón, ¿cuál han dicho? El Gofi. El GOF, muy bien. Mi sobrinito, si estuviese aquí, estaría muy goofy, diría.
Porque no dice Goff, Goofy. ¿Por qué estoy graficando? Porque necesito hacer una explicación clara. Y creo que mi eje X, no sé si voy a poderlo mover, voy a ver si puedo, un poco arriba. Bueno, que sea así, vamos a ver. Empecemos. Grafico. ¿Por qué voy a graficar? ¿Por qué puedes estar graficando? Porque hay que ver dominios y rangos, ¿no? 5x más 3 pasa por este punto y su pendiente es 5. 3, 2, así está eso. Esto es pendiente 5. Así es la función f, este es f. La rosada es f. Y ahora de color, ¿qué color le voy a poner? Un verde lechuga, le voy a poner un verde fosforescente. Este verde fosforescente es este. Pasa por menos 1 por aquí. Y su pendiente es 2. Entonces, ese más o menos es 2. Esta es la función. ¿Se las puede ver, por favor? ¿Se puede ver, por favor? Sí, ingeniero. Ahora, ¿por qué se está graficando? ¿Por qué ese bla bla del video? Eso no es bla bla. No les ha dado, como les digo, y ustedes en los autos, en las motos, ven la carrocería, en los edificios, cómo es su vista, no sé, la parte exterior. Nadie dice que no vea el interior, les llama la atención la parte exterior. Veamos. ¿Cuál es el dominio de la rosada? Su ancho, su dominio es todos los reales, correcto, el negro. Y su rango, todos los reales, correcto, el verde. Para la función G, su dominio, todo lo ancho, los reales, azul, correcto. Su rango, todos los reales arriba y abajo, los reales naranjas están muy bien, correcto. Pero esto yo le he dado. Y ahora estoy verificando, porque por ahí no es y tengo que hacer sus restricciones. Y no es que tiene que ser función inyectiva, sobreyectiva, que no. Solamente lo real y verdadero, ni siquiera clasificar. Lo real y verdadero, nada más. Ahora, el joven ha pedido la función, ¿cuál era? Goff ha dicho, ¿no ve? Entonces, primero voy a tener que poner ahí, ¿eh? Y eso es el color negro. Y va a la función verde, los reales, entonces el conjunto de los reales. Ahora viene G es reales, azul, pero son el mismo, así que voy a poner como he hecho el libro hace rato, como por afuera, no, puntos segmentados, pero yo voy a hacerlo muy pegadito. Pero también son los reales, el color azul. Y naranja. Estos son los reales. Ahora los nombres. Calma, hay que poner esto. Esta es la función. G. Esta de azul a naranja es la función G. ¿Y cómo leo? Aquí le hemos puesto una flecha. ¿Cómo leo? ¿De qué lado empiezo a leer? Para escribir esta composición. ¿De dónde empiezo? Del lado de la derecha. Primero es G, después redondito, composición, como quiere decir, luego viene G. Es Goff me han pedido, ¿no? Esto quiere. Pregunta interesante, por favor, haga el color amarillo. Que voy a pintar. ¿Hay intersección entre los reales verdes y los reales azules? ¿Hay intersección? ¿Hay intersección? Respondan, por favor. Sí. Sí. Incluso es el mismo conjunto verde o azul. Pero si es el verde de estos reales negros, toditos vamos a los verdes. Entonces no hay restricciones porque para esta composición, para este rojo, se supone que aquí no todos van, pueden ser solamente algunos. Y esto que estoy poniendo aquí dentro de los reales negros, esto de violeta, llega a ser el dominio de la composición, una restricción cuando esto no es todo.
Y su imagen también es una restricción, su conjunto desde reales de color naranja. Y no es sencillo hallar estas restricciones. Por eso el gráfico ya dice mucho. Pero en este caso, como es sencillo, real a real, real a real, reales con reales en intersección, cuando digan el real de color azul con el real de color verde, hay intersección, es diferente del vacío. La intersección vamos a poner en qué color, amarillo, si hace rato es amarillo. Y los reales es muy diferente del vacío. Y los reales es muy diferente del vacío. Entonces hay composición. Y aquí empiezan con G, compuesta con F, como ha hecho el video, ¿no? En X es igual a, vamos a ver la fórmula, ya tenemos la carrocería, nos falta la fórmula, el motor nos falta. Entonces ha dicho G de F de X, F de X. Igual, y empieza a escribir la función G, de afuera está empezando. La función G es 2x menos 1, entonces pone 2, le deja algo y menos 1. ¿Para qué deje este algo? ¿Para qué coloque en un momento esto? Eso va a colocar 5x más 3. El que le escogió ser este, pero será escrito este, ¿no? Listo. Y hace las operaciones. A ver. Escribe en qué color, en ese color. 2 por 5, 10, 10 veces x. 2 por 3, 6 menos 1, 5. 10x más 5. Si minimizo eso, está ¿no? 10x más 5, el gozo. Pero no está escrito pues, aquí todo el análisis de la carrocería, y les voy a decir si cuando compras un auto, una moto, una casa, cuando ves una chica o ve la chica un chico, ver su carrocería, la parte exterior primero, después, si es el chico o la chica, no sé, bueno o malo, recién es verdad, ¿no? Si el auto tiene buen motor, mal motor. ¿Captan? Eso es composición. Estoy a 18 minutos de acabar y estoy explicando ya con un ejemplo. Pero un ejemplo que da risa, pues, real, todo real, real, puras rectas. Ahora entenderemos la composición, vamos a entender. Y para entender, voy a moverme un poquito. Hemos hablado de desdoble de líneas, ¿verdad? No es en vano. Esta recta 10x más 5 pasa, a ver, ¿qué color voy a usar? Azul. Voy a usar un azul. Y pasa entonces por aquí, por el 5, dice su ordenanza aquí. Y esta recta rosada ya pasaba por ahí. ¿Se acuerdan? Una línea trata de pasar por algunos lugares. No es la misma ruta, pero algunas partes al empezar, al final, al medio, son comunes. Por ejemplo, ¿cuántas líneas no quieren pasar por la universidad, por la cancha, por los hospitales, por el CEGIP, por la alcaldía, no sé, por puntos que se llaman estratégicos, por puentes, por colegios? ¿Se dan cuenta? Eso es. Este está pasando por un punto que ya pasaba la función. Y entre esta que tenía pendiente 5 y este que tenía pendiente 2, están multiplicando ambas y le sale pendiente, es más empinada. Entonces, serían 2, 3, 5 aquí arriba, 3, 5 aquí abajo. Miren. Se va a aparecer en parte a la rosada y en parte a la... Pero voy a prolongar un poquito más después. Esta es la gráfica de esa función. Aproximadamente. Se parece además a la rosada que a la... He dibujado mal, creo. Sí, he dibujado. Voy a borrar esto. He dicho pendiente 10, y no he hecho pendiente 10, he hecho pendiente 5, aquí es, ahí, y 3, 5, y aquí. Aquí es. Ahora sí, lo que me equivoqué. Así es.
¿verdad? Estoy levantando. Está como que entre las dos su desdoble pasa por algún punto ahí. F pasa por algún punto en G, tiene más o menos como que al medio de los dos, se entiende, desdoble un poco a un lado del uno, un poco al otro lado del otro. ¿Se entiende el desdoble? Hola. O quizás sería bueno dibujarlo, a ver. Esta ecuación sería y igual. No sé. Ya, es que la dibujado arriba. No es este el sistema de coordenadas. No está dibujando arriba. Listo, ¿no? Es x más 5. ¿Cómo está de color negro? Nosotros hemos dibujado aquí abajo. La de color azul. ¿Se parece? ¿Se parece? Hola. Se parecen. Sí, se parece. Muy bien, borrarlo porque no está absolutamente. Es eso, es como un desdoble. Es como un desdoble. Voy a explicar algo. Si aquí está aquí el cuello, si aquí está aquí el cuello y aquí está Cochabamba, algunas líneas van así, por aquí, así, así, así. Entonces otras líneas, ¿qué hacen? A ver. Entonces van por aquí, se van por este lado, van más arriba, por aquí y así. Y estoy hablando de la universidad. Otros van por aquí abajo, van así, así hacia abajo, así, así. O sea, hacen eso que se llama desdoble, desdoble. Nada más. Eso es desdoble. Esta zona es la avenida Blanco Galindo. Todos van por ahí. Algunos doblan al norte, algunos al sur, un poco antes, un poco después, entran al centro, etcétera, etcétera. Esto se parecen las líneas. Captan bien, ¿no? Ustedes deben de conocer esa palabra desdoble, porque, repito, ¿qué cosa quiere preguntar, decir algo? Eso de la gráfica no entendí, de la gráfica de una recta. La función, digamos aquí, eje, voy a poner, digamos que es eso, esta cosita de eje de x, y al lado dice que tienes y igual a 5x más 3. Ahora, si vamos a explicar la recta, eso sería mañana, pero vamos a adelantar. En el sistema de coordenadas dice que te pares, que creo que dice que te pares en el 3, eso es x1, aquí es 2, aquí es 3, párate en el 3, párate en el 3, y 5 cuadritos arriba y 1 a la derecha, más o menos así. Y abajo sale también esa. Esa es la gráfica. Esta que está de color aquí rosado. Más o menos así sale la gráfica. ¿Eso me dice? Que se llame, quizás está confundido. Que aquí digamos se llama g de f de x, todo esto es como una variable y. Y igual, que dice 10x más 5. Eso dice, señor, quien me está preguntando, y eso de la gráfica de la recta, no entendí. Hola. Esa ecuación sería de la recta azul, ¿no? De eje. A ver, vamos a verla. Esta de 10x más 5, sí, de la azul. De la azul. Con el azul, un círculo azul. Esta es de la azul. Pendiente 10 pasa por el 5. Y eso más arriba. Más arriba. Y además estoy equivocado con 5.
Más arriba, más arriba. El azul está mal. Más arriba, aquí arriba. 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Más arriba. Aquí, en el gráfico. Así debía estar. 14. Así más o menos. 14. ¿Listo? ¿Algo más?